El estudio más importante para la detección de enfermedades en la sangre, para nosotros los hematólogos, es el hemograma. Afortunadamente es un estudio que se pide de rutina. Cualquier médico, cuando pide un laboratorio, por la razón que sea, solicita un hemograma. En él podemos ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son las 3 células de la sangre, entre otros parámetros, y sirve para la detección temprana de trastornos en dichas células. Además, adicionalmente, un estudio de perfil férrico, es decir, un estudio del metabolismo del hierro en sangre, puede precozmente detectar un déficit de hierro, lo cual puede ayudarnos a detectar una causa potencialmente grave de anemia, como es el cáncer de colon, por ejemplo. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y, por supuesto, examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. La leucemia primeramente se sospecha con un hemograma, un análisis básico de sangre, donde haya glóbulos blancos o muy bajos o muy altos. Posteriormente se hace lo que es un frotis, que eso lo hacemos acá en el hemocentro, ¿sí? Que miramos al microscopio los glóbulos del paciente. Y otro estudio adicional que se hace acá en el hemocentro es la punción de médula ósea. ¿Sí? Se hace una punción en el hueso ilíaco, se toma una muestra de médula ósea y se manda a analizar. Con eso podemos llegar al diagnóstico de una leucemia, ya sea aguda o crónica, y mieloide o linfoide, que son los diferentes tipos. Además se hacen otros estudios más específicos, que son estudios moleculares, que son los que le ponen el sello al diagnóstico. Pero los estudios iniciales son hemograma, frotis, punción de médula y citometría de flujo. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y, por supuesto, examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y, por supuesto, examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también
evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. Bueno, el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, afecta a un grupo de células que se llama células plasmáticas. Estas células son las que producen anticuerpos en situaciones normales, en este caso crecen de manera desproporcionada y producen un anticuerpo anómalo que no sirve para defender contra ninguna enfermedad, y ese anticuerpo empieza a crecer de manera desproporcionada y a aumentar su concentración en la sangre. Se manifiesta, el paciente que la padece puede tener anemia como síntoma más frecuente, lesiones óseas que ocasionan fracturas espontáneas, ¿sí? en huesos largos, columna, sobre todo. También puede dar alteraciones del riñón, o sea que el riñón falle y deje de funcionar adecuadamente. Puede subir los niveles de calcio en la sangre, dar hipercalcemia, y además baja mucho las defensas, lo cual ocasiona predisposición a infecciones. La forma de diagnosticarlo, hay múltiples estudios, pero el más importante es el proteinograma electroforético, ¿sí? Que debe hacerse en todo paciente con anemia que sea mayor de 50 años, porque es una enfermedad que afecta a los pacientes sobre todo por encima de los 60 años. En ese proteinograma se puede ver la proteína anormal y ahí, a partir de ahí, uno empieza a hacer otro estudio para confirmar si se trata de un mieloma o no. Los estudios que se hacen son estudios de imágenes del hueso, como tomografía, por ejemplo, punción de médula ósea y algunos estudios en orina. Esos confirman el diagnóstico. El tratamiento, hoy por hoy avanzó muchísimo, ya no se usa más quimioterapia clásica, es un tratamiento, es una enfermedad crónica, no se puede curar, pero se puede lograr una remisión y que la enfermedad desaparezca, y cada vez las remisiones son más largas. El tratamiento es con drogas que afectan, que van directo hacia las células del mieloma, ¿sí? Que tienen no tienen tantos efectos adversos como las quimioterapias clásicas, y rápidamente logran que la enfermedad se controle y que remita, ¿sí? Es decir, que desaparezca, queda latente en algún lugar, pero no quedan signos de mieloma. Después el paciente en el largo plazo tiende a recaer, o sea, tiende a reaparecer la enfermedad y requiere otro tratamiento. Pero la expectativa de vida de esta enfermedad cambió mucho. Antes era de muy pocos años y ahora se habla de que por lo menos son 10 años en promedio, ¿no es cierto? El estudio más importante para la detección de enfermedades en la sangre, para nosotros los hematólogos, es el hemograma. Afortunadamente es un estudio que se pide de rutina. Cualquier médico, cuando pide un laboratorio, por la razón que sea, solicita un hemograma. En él podemos ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son las 3 células de la sangre, entre otros parámetros, y sirve para la detección temprana de trastornos en dichas células. Además, adicionalmente, un estudio de perfil férrico, es decir, un estudio del metabolismo del hierro en sangre, puede precozmente detectar un déficit de hierro, lo cual puede ayudarnos a detectar una causa potencialmente grave de anemia, como es el cáncer de colon, por ejemplo. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad
comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y por supuesto examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. La leucemia primeramente se sospecha con un hemograma, un análisis básico de sangre, donde haya glóbulos blancos o muy bajos o muy altos. Posteriormente se hace lo que es un frotis, que eso lo hacemos acá en el hemocentro, así que miramos al microscopio los glóbulos del paciente. Y otro estudio adicional que se hace acá en el hemocentro es la punción de médula ósea. Se hace una punción en el hueso ilíaco, se toma una muestra de médula ósea y se manda a analizar. Con eso podemos llegar al diagnóstico de una leucemia, ya sea aguda o crónica, y mieloide o linfoide, que son los diferentes tipos. Además se hacen otros estudios más específicos, que son estudios moleculares, que son los que le ponen el sello al diagnóstico. Pero los estudios iniciales son hemograma, frotis, punción de médula y citometría de flujo. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y por supuesto examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y por supuesto examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. Bueno, el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, afecta a un grupo de células que se llama células plasmáticas. Estas células son las que producen anticuerpos en situaciones normales. En este caso crecen de manera desproporcionada y producen un anticuerpo anómalo que no sirve para defender contra ninguna enfermedad. Y ese anticuerpo empieza a crecer de manera desproporcionada y aumentar su concentración en la sangre. Se manifiesta, el paciente que la padece puede tener anemia como síntoma más frecuente, lesiones óseas que ocasionan fracturas espontáneas, ¿sí? en huesos largos, columna sobre todo,
También puede dar alteraciones del riñón, o sea que el riñón falle y deje de funcionar adecuadamente. Puede subir los niveles de calcio en la sangre, dar hipercalcemia, y además baja mucho las defensas, lo cual ocasiona predisposición a infecciones. La forma de diagnosticarlo, hay múltiples estudios, pero el más importante es el proteinograma electroforético, ¿sí? Que debe hacerse en todo paciente con anemia que sea mayor de 50 años, porque es una enfermedad que afecta a los pacientes sobre todo por encima de los 60 años. En ese proteinograma se puede ver la proteína anormal y ahí, a partir de ahí, uno empieza a hacer otro estudio para confirmar si se trata de un mieloma o no. Los estudios que se hacen son estudios de imágenes de los huesos, como tomografía, por ejemplo, punción de médula ósea y algunos estudios en orina. Esos confirman el diagnóstico. El tratamiento, hoy por hoy avanzó muchísimo, ya no se usa más quimioterapia clásica, es un tratamiento, es una enfermedad crónica, no se puede curar, pero se puede lograr una remisión y que la enfermedad desaparezca, y cada vez las remisiones son más largas. El tratamiento es con drogas que afectan, que van directo hacia las células del mieloma, ¿sí? Que tienen no tienen tantos efectos adversos como las quimioterapias clásicas, y rápidamente logran que la enfermedad se controle y que remita, ¿sí? Es decir, que desaparezca, queda latente en algún lugar, pero no quedan signos de mieloma. Después el paciente en el largo plazo tiende a recaer, o sea, tiende a reaparecer la enfermedad y requiere otro tratamiento. Pero la expectativa de vida de esta enfermedad cambió mucho. Antes era de muy pocos años y ahora se habla de que por lo menos son 10 años en promedio, ¿no es cierto? El estudio más importante para la detección de enfermedades en la sangre, para nosotros los hematólogos, es el hemograma. Afortunadamente es un estudio que se pide de rutina. Cualquier médico, cuando pide un laboratorio, por la razón que sea, solicita un hemograma. En él podemos ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son las 3 células de la sangre, entre otros parámetros, y sirve para la detección temprana de trastornos en dichas células. Además, adicionalmente, un estudio de perfil férrico, es decir, un estudio del metabolismo del hierro en sangre, puede precozmente detectar un déficit de hierro, lo cual puede ayudarnos a detectar una causa potencialmente grave de anemia, como es el cáncer de colon, por ejemplo. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y, por supuesto, examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. La leucemia primeramente se sospecha con un hemograma, un análisis básico de sangre,
donde haya glóbulos blancos o muy bajos o muy altos. Posteriormente se hace lo que es un frotis, que eso lo hacemos acá en el hemocentro, ¿sí? Que miramos al microscopio los glóbulos del paciente. Y otro estudio adicional que se hace acá en el hemocentro es la punción de médula ósea, ¿sí? Se hace una punción en el hueso ilíaco, se toma una muestra de médula ósea y se manda a analizar. Con eso podemos llegar al diagnóstico de una leucemia, ya sea aguda o crónica, y mieloide o linfoide, que son los diferentes tipos. Además se hacen otros estudios más específicos, que son estudios moleculares, que son los que le ponen el sello al diagnóstico. Pero los estudios iniciales son hemograma, frotis, punción de médula y citometría de flujo. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y, por supuesto, examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. La donación de sangre es un acto en el cual tiene que haber seguridad al momento de transfundir. Por lo tanto, la seguridad comienza desde el cuestionario del donante que se acerca y tiene una serie de preguntas y, por supuesto, examen físico a cumplir para poder ver si está en condiciones de donar. Pasado esto, ¿sí? Y una vez que dona la sangre, podemos nosotros hacer lo que se llama la serología y la biología molecular, que son estudios que buscan enfermedades transmisibles transfusionalmente, las cuales nos permiten justamente identificarlas y de alguna manera también evitar el riesgo de tener que transfundir alguna de estas enfermedades. Por eso, a la hora de preparar un componente sanguíneo, no solamente hace falta tener donantes voluntarios y que sean repetidos, sino también tener en cuenta que la serología y la biología molecular son herramientas muy necesarias para darle esa seguridad biológica al producto. Bueno, el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, afecta a un grupo de células que se llama células plasmáticas. Estas células son las que producen anticuerpos en situaciones normales. En este caso crecen de manera desproporcionada y producen un anticuerpo anómalo que nos sirve para defender contra alguna enfermedad. Y ese anticuerpo empieza a crecer de manera desproporcionada y aumentar su concentración en la sangre. Se manifiesta, el paciente que la padece puede tener anemia como síntoma más frecuente, lesiones óseas que ocasionan fracturas espontáneas, ¿sí? en huesos largos, columna, sobre todo. También puede dar alteraciones del riñón, o sea que el riñón falle y deje de funcionar adecuadamente. Puede subir los niveles de calcio en la sangre, dar hipercalcemia, y además baja mucho las defensas, lo cual ocasiona predisposición a infecciones. La forma de diagnosticarlo, hay múltiples estudios, pero el más importante es el proteinograma electroforético, ¿sí? Que debe hacerse en todo paciente con anemia que sea mayor de 50 años, porque es una enfermedad que afecta a los pacientes sobre todo por encima de los 60 años. En ese proteinograma se puede ver la proteína anormal y ahí, a partir de ahí, uno empieza a hacer otros estudios para confirmar si se trata de un mieloma o no. Los estudios que se hacen son estudios de imágenes del hueso, como tomografía, por ejemplo, punción de médula ósea y algunos estudios en orina. Esos confirman el diagnóstico. El tratamiento, hoy por hoy avanzó muchísimo, ya no se usa más quimioterapia clásica, es un tratamiento, es una enfermedad crónica, no se puede curar, pero se puede lograr una remisión y que la enfermedad desaparezca
y cada vez las remisiones son más largas. El tratamiento es con drogas que afectan, que van directo hacia las células del mieloma, ¿sí? Que tienen no tienen tantos efectos adversos como las quimioterapias clásicas, y rápidamente logran que la enfermedad se controle y que remita, ¿sí? Es decir, que desaparezca, queda latente en algún lugar, pero no quedan signos de mieloma. Después el paciente en el largo plazo tiende a recaer, o sea, tiende a reaparecer la enfermedad y requiere otro tratamiento. Pero la expectativa de vida de esta enfermedad cambió mucho. Antes era de muy pocos años y ahora se habla de que por lo menos son 10 años en promedio, ¿no es cierto?